Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que usted esté acompañándonos en este día tan especial. Este día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la resurrección es el evento central del cristianismo. Sin la resurrección de Jesús, el cristianismo no tiene sentido. La fe en Dios no tiene sentido. El mundo estaría de cabeza si Jesucristo no habría resucitado, pero Jesucristo resucitó y hoy lo celebramos juntos. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día e invitarle para que usted por favor nos ayude por medio de su dispositivo por donde está usted viendo esta transmisión. Comparta con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. Hoy vamos a hablar de las evidencias de la resurrección de Jesucristo y creo que eso es algo que todo el mundo debe saber y conocer. Nuestra fe está basada en la resurrección de Jesucristo. Así es que comparta con otras personas este mensaje para que llegue hasta sus corazones. Vamos a tener este tiempo en el que vamos a orar juntos. Vamos a tomar este tiempo para orar al Señor y dedicar este servicio a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites hoy estar aquí delante de ti, Señor, y buscar tu rostro. Gracias por cada uno, Señor, de los que se han conectado en esta hora, Padre, y gracias por los que se habrán de conectar más tarde, Señor. Gracias también por los que verán este video en momentos posteriores, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, rogarte tu bendición, rogarte que tú tomes el control de todo, Señor, y que todo salga bien para gloria tuya, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. A continuación tenemos la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos del 1 hasta el 10. La palabra de Dios dice así: Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: No teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría, y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: Salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, vayan y den la noticia a mis hermanos, para que vayan a Galilea. Allí me verán. Muy bien, gracias a Dios por su palabra y vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Tenemos este tiempo especial para alabar a nuestro Dios, para adorarle, para exaltarle, así es que le invito a que cante con nosotros, cante con el corazón, cante con gozo, con alegría, porque Dios merece nuestra adoración y alabanza. Recuerde que Jesucristo resucitó. Vamos a continuar en este día tan especial que es Domingo de Resurrección y vamos a alabar a Dios con este canto que se llama Digno eres de gloria. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor.
En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí me han lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Así es, Jesús murió por ti y por mí en esa cruz en el Calvario. Y vamos a continuar con este canto, ¿verdad? Donde nos invita a celebrar a Cristo porque Él venció a la muerte. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad
siempre, Él reinará. Él vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Así es, nuestro Señor resucitó y por eso Él merece toda la honra y toda la gloria. Y este canto es Te doy gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria.
hoy podemos darle la honra y la gloria. Gracias por su resurrección. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos el mensaje de este día, el mensaje especial por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El título que lleva es Jesucristo resucitó. La muerte ha sido desde el principio de la existencia del hombre un misterio. El morir implica una separación que no puede evitarse. Cuando una persona muere, nos separamos de ella inevitablemente. Podemos quedar conectados emocionalmente con la persona, pero llegará el tiempo en el que esa herida, ese dolor, ese sufrimiento va a pasar. Y recordaremos a nuestro ser querido con cariño, con alegría, pero ya no con el mismo dolor que al principio del proceso de duelo. Mientras eso ocurre, ¿verdad? Estamos trabajando en el asunto, pero hoy hablaremos de un caso excepcional, un caso en el que un hombre murió, pero también resucitó. Hoy en todo México y en muchas partes del mundo se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿alguna vez usted ha dudado de la resurrección de Jesucristo? ¿Cree usted que quizá estos solo sean cuentos o fábulas o historias que se cuentan para tenernos con cierto dominio o con cierto control sobre nosotros? ¿No será un invento para que surgiera una nueva religión? Hoy veremos algunas teorías que niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y otras en donde veremos evidencias de que Jesucristo sí resucitó. Mire, entre las teorías que niegan la resurrección de Jesús está la primera, que es la teoría del fraude intencional. Esta teoría dice que los judíos robaron el cuerpo de Jesús de la tumba de José de Arimatea, mientras que los soldados romanos estaban dormidos. Esta es una teoría que hasta da risa, ¿no? Los soldados romanos eran los soldados mejor preparados del mundo. Ninguno de ellos se iba a dormir ante una encomienda como la que les habían hecho. Su vida dependía de ellos. Si ellos fracasaban, si ellos fallaban, les esperaba la muerte. Así que ellos nunca se quedarían dormidos para que unos cuantos discípulos asustados, temerosos, que ya habían huido, ¿verdad? No se iban a atrever a venir a robar el cuerpo de Jesús. Aún así, ¿verdad? Hay un pasaje de la Escritura en donde menciona esta teoría, ¿verdad? Y la vamos a ver un poquito más adelante. La segunda teoría que niega la resurrección de Jesús es la teoría del desmayo. Dice esta teoría que Jesús no murió, sino que entró en un estado de inconsciencia, es decir, se desmayó luego de 6 horas de estar en la cruz. Y que cuando ya todo había pasado, pues simplemente se reaccionó, se levantó, ¿verdad? Y siguió su vida de manera normal, ¿no? Esta teoría también tiene muchos puntos que demuestran su falsedad, porque esta teoría deja de lado, ¿no? Cómo todo el dolor, el sufrimiento, el daño que su cuerpo sufrió no era para un desmayo solamente. Su cuerpo ya estaba deshidratado, su cuerpo había sido maltratado, y además deja de lado el testimonio de un mismo soldado romano que le clavó una lanza para verificar si verdaderamente ya estaba muerto, y sí, él dio testimonio de que Jesús estaba muerto. No solamente estaba desmayado como ellos decían, sino que Jesús realmente murió, ¿verdad? Así que el mismo Poncio Pilato mandó que investigaran si verdaderamente había muerto, y hubo un soldado que vino y le dijo, sí, Jesús murió. La tercera teoría que niega la resurrección de Jesús es la teoría de la tumba equivocada. Esta teoría dice que las mujeres que andaban buscando a Jesús llegaron por error a la tumba equivocada, y por lo tanto la tumba estaba vacía, porque obviamente allí no estaba nuestro Señor Jesucristo, porque las mujeres se habían
equivocado, ¿verdad? Realmente también esta tumba o esta teoría pasa por alto, ¿verdad? El ha resucitado que se dice en Mateo 28:6, también pasa por alto, ¿no? Que Pedro y Juan fueron a la tumba también ellos se equivocaron. Ahora, si ellos entraron a la tumba y vieron sobre el lugar donde habían puesto el cuerpo, vieron aquello con lo que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaba allí, y a un lado aparte estaba el sudario con el que habían cubierto su cabeza, estaba acomodado en un lugar aparte. Así es que las tres teorías, ¿verdad? No tienen ningún sustento, pero por otro lado, vamos a ver que sí hay evidencias acerca de la resurrección de Jesús, y vamos a presentar evidencias claras, evidencias concretas. Si yo a usted le pidiera que me demostrara que Jesús resucitó, quizá usted empezaría a hablar, ¿verdad? Pero no tendría quizá un argumentos sólidos en relación con esto. Quiero decirle que después de escuchar este mensaje usted va a tener los argumentos apropiados para responder a la pregunta acerca de la resurrección de Jesús. ¿Verdaderamente resucitó Jesús? Hoy vamos a ver en estos pasajes. Jesucristo sí resucitó, y la primera evidencia de la resurrección de Jesús es la tumba vacía. Marcos 16, versículo 6 dice así: mas él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Allí está la tumba vacía como una evidencia de la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, hubieran encontrado un cuerpo en ese lugar. Mateo capítulo 28, versículo 6 también dice lo mismo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar en donde fue puesto el Señor. No está aquí. Ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Así que hay evidencia bíblica suficiente en relación con esto. El Evangelio de Lucas también presenta este versículo. Entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. La tumba no contenía ningún otro cuerpo. Ningún hecho registrado en el Nuevo Testamento está mejor documentado que este. Jesucristo sí resucitó. Los 4 evangelios presentan la resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento, los escritos de las cartas a las iglesias hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 20, versículo 2 dice la palabra de Dios: entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, ¿verdad? Entonces estas mujeres le dijeron a Juan y a Pedro que no estaba el cuerpo de Jesús, y ellos fueron corriendo, ¿verdad? Llegaron a la tumba. Juan se quedó a la entrada de la tumba y la encontró vacía, ¿verdad? Después entró Pedro y encontró que la tumba también estaba vacía. Así es que la primera evidencia de la resurrección es la tumba vacía, que está hasta nuestros días en Jerusalén, ¿verdad? Ahí existe aún esa tumba. La segunda evidencia de la resurrección de Jesús, bueno, miren, aquí está este pasaje que les mencionaba hace un momento. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así es que la segunda evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son
las apariciones después de la resurrección. Es decir, Jesús no solamente estaba la tumba vacía, sino que hubo testigos oculares que lo vieron, lo escucharon, lo tocaron después de haber resucitado. Y encontramos, el primero de ellos es que se le aparece a María Magdalena, Marcos 16:9. El primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta misma historia aparece en Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Además de aparecérsele a María Magdalena, también se les apareció a algunas mujeres. En Lucas 24, versículos del 9 al 11, dice así: y cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Miren qué interesante, ¿no? Estas mujeres volvían del sepulcro y se encontraron a Jesucristo, ¿verdad? Estas mujeres contaron lo que habían visto, pero los apóstoles no les creían. También nuestro Señor Jesucristo se apareció a Simón Pedro. Primero a los Corintios capítulo 15 versículo 5 dice que apareció a Cefas. Cefas es uno de los nombres que se le asignan a Pedro. Y después dice que apareció a los 12. Marcos capítulo 6 versículos 12 y 13 habla de este asunto también. Dice así: pero después Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros, y ni aún a ellos se los creyeron, ¿verdad? Aquí encontramos cómo Jesús aparece a estos 2 hombres que iban rumbo al campo. También Lucas capítulo 24 versículos del 13 al 15 habla de una historia similar. Dice así: ese mismo día 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando, ¿verdad? Entonces encontramos a estos 2 que iban camino a Jesús, que también tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Jesús también se apareció a otras personas. En Marcos capítulo 16, versículo 14 dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación porque no habían creído a los que lo habían visto resucitados. Eran tantas las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los discípulos no lo creían. Por un lado, los 2 que iban a Emaús, las mujeres, María Magdalena, Cefas, a todos ellos, ¿verdad?, se les aparecía, y los discípulos no creían en el testimonio de aquellos. Así es que Jesús también aparece a los 11 en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 25, y en Juan capítulo 20, versículos del 26 al 69, pero aparece cuando está Tomás allí presente. Juan 20, 26 y 27 dice así: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos, estando las puertas cerradas. Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y luego les dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Este pasaje típico de este hombre llamado Tomás, uno de los discípulos, que dijo: no, yo hasta no ver
no creer hasta que yo no meta mi mano en su costado y meta mis dedos en sus heridas de sus manos, no voy a creer, ¿verdad? Y Jesús le da gusto, ¿no? Le da gusto y dice, mete tu mano aquí. Así que de verdad es lo que Jesús presenta, ¿verdad? Esas apariciones después de la resurrección. Algunos pensaban que quizá era una especie de fantasma o algo así. No, Jesús tenía carne y tenía hueso, era palpable, ¿verdad? Lo podían palpar. Pero no solamente eso, también comía. En algunos pasajes que vamos a ver, Él está comiendo con sus discípulos, participando de los alimentos con ellos. Después se apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. En 1 Corintios 15:6 el apóstol Pablo dice esto, que Jesús se le apareció a más de 500 al mismo tiempo. Quizá se pudiera pensar, ¿no? Que algunos, ¿verdad? Pensaron verlo, se sugestionaron y lo vieron. Y una persona está bien, ¿no? Es algo que una persona es sugestionable, pero 500 al mismo tiempo es prácticamente imposible, ¿verdad? Les han preguntado a especialistas en esto que si podrían haber estado hipnotizados o alguna cosa así. No hay manera de que 500 personas opinen que Jesucristo estaba vivo cuando no lo estaba, ¿verdad? Así es que Jesucristo resucitó y esta evidencia es contundente. Jesús apareció ante 500 personas a la vez, ¿verdad? Y luego se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Dice Juan, 1 Corintios 15:7. También después de esto se apareció a Pablo, ¿verdad? Dice así en el versículo 8. Y por último se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Y este encuentro de Pablo con Jesús fue en varias ocasiones. Basta leer el libro de los Hechos para darnos cuenta de cómo el apóstol Pablo tenía esos encuentros con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él decía que su doctrina no la había recibido de Pedro ni de alguno de los apóstoles, sino del mismo Señor Jesucristo. Como si nuestro Señor Jesucristo se le hubiera aparecido a él especialmente para enseñarle todo aquello que el apóstol Pablo escribió en sus cartas. Así que hay evidencia contundente. Había personas vivas de aquellas que habían visto a Jesús cuando fueron escritos estos libros. Dice también en Juan capítulo 21, es todo el capítulo, no lo vamos a leer, pero usted lo puede ver, que se apareció a 7 discípulos junto al mar de Galilea. Los discípulos andaban allá pescando en una lancha y Jesús se acerca a la orilla y les habla, les dicen, oigan muchachos, tendrán un pescadito por ahí para almorzar, y ellos dicen, no, pues no hemos pescado nada. Y dice, bueno, pues echen la red hacia el otro lado, ¿no? Y Señor, pues toda la noche le hemos echado para todos lados y nada, ¿verdad? Pero en tu nombre la echaremos. Y echaron la red y la red casi se rompía de tantos peces que capturaron en aquella ocasión. La barca se hundía literalmente. Y en eso Juan reconoce a Jesucristo y le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro se baja corriendo de la lancha y va al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en una escena conmovedora, por demás conmovedora, ¿verdad? Entre nuestro Señor Jesucristo y Pedro. Y Pedro allí es restaurado al servicio, al ministerio, a nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta escena, ¿verdad?, es maravillosa. También se apareció a 11 discípulos antes de la ascensión, ¿verdad? Ahí cuando Jesús iba a ascender, les dio lo que conocemos como la gran comisión y les dijo, miren ustedes que están mirando aquí, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra y hagan discípulos. Y Jesús, mientras tanto, ascendiendo al cielo, ¿verdad? Así que esta evidencia de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado son abundantes.
No es un solo pasaje o dos, no, es abundante, es irrefutable esta evidencia que encontramos en las Escrituras. La tercera evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la profunda transformación de los discípulos. Miren, cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo estaba en la tumba, los discípulos estaban desanimados. Vean lo que dice el versículo 21 de Lucas 24. Ellos están hablando y dicen, nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Ya murió hace 3 días. Y nosotros esperanzados en Él, ¿no? Se nota, ¿no? Esa tristeza, ese abatimiento que hay en ellos, esa depresión, esa angustia, ¿no? Esa falta de esperanza en los discípulos. Pero cuando pasamos al libro de los Hechos, que es la continuación de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ahora por medio del Espíritu Santo encontramos que los discípulos están desatados. Vean lo que dice Hechos 2:46 para muestra. Pero si usted quiere conocer más, tendría que leer todo el libro de los Hechos. Dice así, Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y no cesaban de hablar y de predicar de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no dejaban de predicar a Jesucristo. No, es una transformación completa, absoluta, total de aquellos discípulos que estaban todos desanimados, habían huido, se habían escapado, tenían miedo, a los discípulos que ahora están acá en el libro de los Hechos, en donde a pesar de la persecución no dejan de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en base a esto, ¿verdad?, podemos ver mucha evidencia en el libro de los Hechos. La cuarta evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la conversión y el testimonio de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un fariseo recalcitrante, ¿no? De hueso colorado. Él mismo se dice así, dice, yo soy hebreo de hebreos ante la ley, fariseo, ¿no? Y menciona un montón de cualidades que él tenía, ¿no? De que había cumplido la ley y todo lo demás. Pero llega un punto en el que tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 9:1 dice así, que no soy apóstol y acaso no soy libre. ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿Y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Él mismo da testimonio de que había visto al Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, del 8 al 11, él narra su testimonio, cómo es que fue alcanzado por nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 9, del 3 al 6, se narra cómo Dios trata con él directamente y él se convierte a Cristo. En Hechos también, capítulo 26, versículos del 12 al 18, el apóstol Pablo está dando testimonio de cómo fue alcanzado por la gracia de Dios y cómo su vida fue transformada, y de ser un perseguidor de la iglesia, ahora se había convertido en una persona que servía a Jesucristo y proclamaba su nombre desde el lugar donde Dios lo tuviera hasta lo último de la tierra. Él le predicaba a reyes, a funcionarios, a personas ricas, a personas pobres, en la cárcel, en donde él estuviera, hacía cosas extraordinarias para que otras personas pudieran conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y esa transformación no pudo ser otra cosa que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que provocó esa transformación en él. También encontramos la quinta evidencia es la ausencia de una negación válida en aquella época. Es decir, en aquella época no existe evidencia de que alguien haya presentado pruebas que demostraran que Jesús había resucitado, que Jesús había muerto y que se había quedado muerto. Miren, encontramos ahí un intento. Mateo 28, versículos del 11 al 13, dice así: mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido.
Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados. Y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos, ¿no? Esa es una de las pruebas supuestamente o los intentos de desacreditar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que hacen en realidad es confirmar que Jesús sí resucitó, ¿verdad? Porque ¿por qué habrían de decir que se robaron el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué tenían que darles dinero para que dijeran eso? Miren, tan fácil que hubiera sido a encontrar el cuerpo y decir, miren, aquí está, no resucitó, aquí está muerto. Pero no podían, no había un cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. Jesús andaba por ahí, por allá, ¿no? Apareciéndosele a todo mundo, ¿verdad? Y ellos también sabían de eso que estaba sucediendo y se negaban a creerlo, se negaban a aceptarlo, ¿verdad? Pero realmente Jesucristo sí resucitó. La evidencia número 6 es la historia subsiguiente de la iglesia cristiana. Fíjense, en Hechos 5, versículos 38 al 39, aparece este texto. Dice así: por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Miren, la existencia, la preservación, el crecimiento de la iglesia, del cristianismo durante los primeros siglos son un testimonio claro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en la tierra no es la triste viuda de un Cristo muerto, sino es la gozosa novia del Hijo de Dios resucitado y viviente, que espera con ansia el regreso de su Señor. Es una iglesia viva, vibrante, que crece, que se transforma, que se multiplica, que en medio de la adversidad sigue anunciando el nombre de Cristo y no va a parar hasta que Cristo venga, porque es obra de Dios, como lo dijo este fariseo que estaba tratando de frenar el avance del evangelio. Dice, miren, ¿para qué luchamos? Si esto no es de Dios, solito se va a desvanecer. El hecho de que la iglesia siga viva el día de hoy es una evidencia de que Jesucristo sí resucitó. La evidencia número 7 en relación con el día del Señor dice así, miren, el hecho de que los primeros cristianos hayan cambiado o hayan observado el primer día de la semana como el día del Señor en vez del sábado, eso no se logra explicar de otra manera más que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no celebraban el sábado, ya no celebraban el día de reposo, ahora celebraban la resurrección de Jesús. Ellos se encontraron en la resurrección de Jesús un motivo de celebración más grande que el día sábado. Así es que a partir de la resurrección de Jesús, los creyentes en Cristo Jesús, celebrando al Señor, empezaron a reunirse el día que Jesús había resucitado. Y hay evidencia clara en relación con eso. Primero a los Corintios 16:2 dice así: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado y guárdelo para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Eso lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Esta iglesia en Corinto se reunía cada primer día de la semana. Y ese primer día de la semana se recogían ofrendas especiales para ayudar a otras iglesias o al apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus necesidades. Seguramente se hubiera necesitado más que una ilusión para convencer a los judíos cristianos de la validez de semejante cambio. Miren, encontramos una escena muy, muy bonita, ¿no? Allí en el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis 1:10. Dice Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, dice: en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz
parecida al sonido de la trompeta. Él estaba exiliado en una isla, la isla de Patmos, ahí fue donde escribió el Apocalipsis, y estando allí, dice, él no perdía la cuenta de los días, y era el día del Señor cuando escuchó esta voz fuerte, parecida al sonido de una trompeta. Él estaba allí teniendo su culto de adoración al Señor en el día del Señor. No dice en el día de reposo, dice en el día del Señor. Para que los cristianos se empezaran a reunir el día del Señor, tiene que haber una causa muy fuerte. Para que ellos dejaran de observar el día sábado como el día de reposo y empezaran y adoptaran el domingo como el día de adoración al Señor, tuvo que haber ocurrido algo extraordinario. Eso extraordinario fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que sí, las evidencias demuestran que Jesucristo sí resucitó. La pregunta para nosotros sería, ¿qué vamos a hacer? Porque sí es cierto, es evidente que Cristo vino, vivió, murió, pero también resucitó y vive. Hoy Jesucristo está vivo. Él hoy está ofreciendo salvación, ofreciendo vida eterna. Y eso debe de movernos a los que ya hemos creído en Cristo Jesús, a proclamar, a anunciar, a decirles a los demás que Jesucristo está vivo y que Jesucristo va a volver por su iglesia, por aquellos que creen en Él, y aquellos que no han creído en Él, entonces necesitan depositar su confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo sí resucitó y Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo, Jesucristo ya no está más en una cruz clavado, sino que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con poder y gran gloria para reinar sobre vivos y muertos, dice, y su reino no tendrá fin. Y gloria a Dios por ellos. Por ello hay que compartir esta verdad con los demás. Pero además de esto, creo que es importante que nosotros hoy en día vivamos como dice 1 Corintios 5:15. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren, es tanto el amor de nuestro Dios, es tanta su misericordia para con nosotros, es tan inmenso, es tan profundo su amor, que de verdad eso debería de movernos a nosotros a ya no vivir como vivíamos antes, a ya no vivir alejados de Dios, sino a vivir en una estrecha comunión con Él, porque Él murió por nosotros para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Lo que Dios quiere es que le entreguemos nuestra vida total y absolutamente, que le entreguemos todo nuestro ser, que le entreguemos todo lo que somos, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea honrado, y para que el día que Dios nos llame a su presencia, tengamos ese lugar separado en el cielo para nosotros por nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue a preparar un lugar para que nosotros estuviéramos allí. Su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, todo eso Jesucristo lo hizo para salvarlo a usted y para salvarme a mí, para salvar a cada uno de los que están a su alrededor. Y Jesucristo quiere que usted, que ya conoce la verdad, pueda compartirla con aquellos que aún no le conocen. Comparta este mensaje con otras personas. Dígales, Jesucristo resucitó, Jesucristo está vivo, Jesucristo te ofrece salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a vivir entre nosotros, a morir por nosotros y a resucitar para darnos salvación y vida eterna. Señor, gracias por esa bendición tan grande. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y ayúdanos, Señor, para poner en práctica lo que tú nos has dicho el día de hoy, que esperas que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Muy bien.
Gracias por seguir con nosotros y vamos a tomar un tiempo para orar por aquellas peticiones que se han escrito en la parte inferior por medio de un mensaje o que ustedes nos han hecho llegar. Vamos a tomar este tiempo para orar unos por otros. Padre, gracias te doy, Señor, por cada persona que se ha conectado este día, Señor, a esta transmisión, que ha visto este programa, Señor, que ha visto este mensaje. Hoy estamos seguros de que Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, entonces tenemos una fe firme, una fe segura puesta en Él. Dios, pero en esa misma fe y con esa misma seguridad venimos ante ti para rogarte, Señor, por cada necesidad que se ha expresado en este día, Señor, por medio de un mensaje. Dios, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a cada persona, Señor, que ha visto este mensaje, pero también que respondas a la necesidad de su corazón. Quizá puso un mensaje, quizá no lo hizo, Señor, pero tú conoces perfectamente el corazón de cada uno. Yo te ruego por aquellos que están enfermos, Padre, para que tú les sanes. Yo te ruego, Señor, también por aquellos que han perdido un ser querido, que tú, Señor, les des el consuelo y la fortaleza ante esta pérdida tan difícil. Dios, también quiero pedirte que tú obres en las necesidades de aquellos que no tienen trabajo, Señor, Padre, que han perdido su empleo por causa de la pandemia. Dios, yo te ruego que tú obres con poder para que ellos puedan recuperar su empleo, Señor, y puedan tener el sustento para sus familias. Señor, también te ruego por aquellos que sufren por causa de la violencia, que han sido secuestrados, Señor, que han sido levantados o que han sido sacados de su casa, Señor. Ten misericordia, haz milagros, Señor, rescátalos en el nombre de Jesucristo. Dios, hoy es un día en el que queremos adorarte, queremos exaltarte. Y Padre, ponemos cada petición, cada necesidad en tus manos, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, esperamos tu respuesta. Respóndenos, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu poder. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este día. Queremos pedirle que comparta por favor este mensaje, que le dé el me gusta y que lo lleve que lo envíe o que se lo reenvíe a otras personas para que puedan escucharlo también. Seguramente será de bendición para ellos. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima.